Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a presentar un informe sobre cajas de seguridad. Cuáles son las entidades bancarias que tienen cajas disponibles y cuál es el costo de este servicio tan demandado por los argentinos en estos tiempos de incertidumbre. Vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los principales temas económicos de la semana, en esta ocasión con la presencia de Eduardo Curia. Quédese con nosotros, tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre, a todas sus consultas. Bueno, aquí estamos ya con la presencia de Juan Cerruti, también está con nosotros Yamila Escala y hoy nos está acompañando Juan Napoli para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por estar nuevamente. Y antes de comenzar hoy quiero agradecer a Aptra por nuevamente nominarnos al Martín Fierro, el mejor programa económico del cable. Muchas gracias Aptra por este reconocimiento que nos llena de orgullo. Y bueno, quiero felicitar acá a todo el equipo, digamos, que nos acompaña y también al equipo de producción que está detrás de la pantalla trabajando para que tengamos disponible toda esta información que les llevamos o les traemos todos los días que estamos presentes a ustedes. Así que bueno, muchas gracias también a ustedes por acompañarnos, ¿no? Semana tras semana y darnos su reconocimiento con esta compañía. Bueno, vamos a ir a la información que tenemos para hoy y justamente esta semana continuó avanzando en el Congreso el proyecto de ley de riesgos del trabajo. Recibió, digamos, distintos dictámenes en un plenario de comisiones y será debatido en el recinto de la Cámara de Diputados el próximo 24 de octubre. Yamila nos amplía esta información. Dictamen favorable en la Cámara de Diputados después de la media sanción en senadores. Y ahora empezaron a aparecer las críticas más fuertes que hasta entonces no se habían escuchado, tal vez porque faltaba leer todo el proyecto de ley, tal vez porque ahora en diputados hay otras voces que se hacen escuchar de otra manera. Se habla de un proyecto neoliberal, retrógrado, obviamente desde la oposición, que sostiene que el tema de eliminar la doble vía, no desde ese lado, sino desde el resarcimiento por el cual tiene que optar a partir de ahora, si esto fuera sancionado, el trabajador, es extorsivo. ¿Por qué? Porque se ve en la obligación de tener que elegir entre una u otra cosa. Y obviamente se habla de la actualización de las indemnizaciones. Desde el oficialismo sostienen, pero se van a actualizar cada 6 meses. Bueno, lo cierto es que en esta disputa, desde la oposición, como les decía, empiezan a escucharse las primeras críticas, también en lo que tiene que ver con los abogados, ¿no? Que obviamente también se están haciendo oír con lo que tiene que ver con el mantenimiento a libro cerrado del listado de enfermedades profesionales y otras cuestiones como que el mejoramiento de las condiciones laborales y la cuestión de la prevención no están contemplados. Bueno, estas son las primeras cuestiones que empiezan a aparecer. Veremos qué sucede. Lo más probable es que para el 24 de octubre tengamos novedades de la sanción, de la conversión en ley de este texto, 2 días después del anuncio del Plan Estratégico 2012. Muy bien, bueno, los abogados es a los que menos me interesa escuchar en relación a la ley de riesgo de trabajo porque son los que más se han beneficiado con esta indefinición legal en los últimos años, beneficiándose con la industria del juicio que se ha desarrollado en estos últimos años. Desde ya que hay que destacar que es necesario disminuir la judicialización del sistema y se celebra si este proyecto va en esa vía. De todos modos, son obviamente aceptables todos los cuestionamientos o las críticas que pueden llegar a ser un texto mejor. Seguramente, para que después salga una ley que no sea cuestionada o declarada inconstitucional por la Corte Suprema. Bueno, vamos a seguir ahora con otro tema, vamos a hablar de las cajas de seguridad, cuáles son las entidades bancarias que tienen cajas disponibles y cuál es el costo de este servicio tan demandado por los argentinos.
Así es, Alejandro, como vos bien decías, paradójicamente uno de los servicios que más está buscando la gente es uno de los más tradicionales y más antiguos que brindan los bancos, que son las cajas de seguridad. En particular, en el último año es casi, no diría imposible, pero muy difícil conseguir lugar en una caja de seguridad, y cuando se accede a ella hay que tener en cuenta los costos. Por eso hicimos esta investigación teniendo en cuenta 20 bancos de la zona norte de la capital federal, y los resultados que obtuvimos son los que mostramos en la siguiente placa. En el caso de las cajas de seguridad, que son las cajas pequeñas, que son las más demandadas, lo que vimos fue que la disponibilidad está, por ejemplo, en el Banco Provincia de Buenos Aires, es uno de los que tiene el costo anual más accesible, 1.580 pesos, esto es en el caso de la sucursal de Caballito. Luego tenemos el Banco Columbia, 1.875 pesos, es la sucursal del Microcentro. Más atrás vienen el Patagonia, 1.950 pesos, el Itaú, 1.958 pesos, el Galicia, ya estamos hablando de valores por arriba de 2.000 pesos, el costo anual siempre hay que aclarar, 2.350 pesos, y finalmente el Superbill y el Banco Macro con 2.500 pesos y 2.700 pesos. En todos estos casos se trata de las cajas de seguridad de medidas más pequeñas, y también debemos destacar que en este relevamiento, por ejemplo, en el caso de 8 entidades directamente nos dijeron que no tenían lugar. Y bueno, cuando uno accede a una hay que tener en cuenta estos valores. Pero no solo observamos lo que pasa con las cajas pequeñas, sino también con las que se denominan medianas. Tenemos otra placa para ver, este es el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, cobra por año 1.895 pesos, el Banco Columbia 2.045 pesos, el Itaú 2.050, luego tenemos el Comafi y el Galicia que cobran 2.160 y 2.740, y finalmente tenemos Patagonia, Superbill y Macro con valores entre 2.850 y 3.100 pesos. Siempre estamos hablando del costo anual. Como te decía, Alejandro, es un dato a tener en cuenta porque la demanda de este tipo de cajas de seguridad ha venido creciendo muchísimo, y sobre todo en el último año. Bueno, vemos como siempre, y no nos cansamos de repetirlo, que hay importantes, ¿no? diferencias en el costo, ¿no? que cobran las distintas entidades. Diferencias que veíamos por ahí no llegaban en algunos casos al 70% entre la entidad más económica y la más costosa. Bueno, vamos a comenzar a repasar lo sucedido esta semana en los mercados de capitales, una semana en la que lo más importante sucedió en el mercado local, una semana muy ajetreada, ¿no? Nos contarás, Juan, una semana que se movió al ritmo, ¿no? de lo sucedido, ¿no? el viernes pasado con la decisión, ¿no? del gobierno de Chaco de pagar en pesos una deuda contraída en dólares, ¿no? Sí, una decisión desde el punto de vista mío ridícula, era un pago irrisorio en cuanto a dólares, 260.000 dólares, una decisión que pone en vilo a los mercados, que trae pánico, que en definitiva las provincias les sale más caro financiarse. Puede ser sospechoso también porque Córdoba tiene que salir en estos días al mercado, Buenos Aires tiene un pago de un título muy grande. En definitiva, genera mucha volatilidad y también, ¿por qué no?, puede haber grandes oportunidades de compra, ¿no? Bueno, un paso más hacia la especificación de la economía, ¿no?, que pretende el gobierno, en definitiva. Sí, habría que separar. Obviamente esto tiene un tinte político muy grande, pero ya te digo, las emisiones contempladas en este tipo no llegan a los 150 millones, con lo cual es irrisorio pensarlo de esa forma, pero desde el punto de vista político obviamente puede ser un paso, exactamente, y sienta un precedente peligroso, porque en definitiva se están cambiando las reglas, los contratos. Yo días pasados leía, creo que un artículo de Juan donde decía, desde mi punto de vista acertadamente, que si se cambiaban las condiciones era un default, y yo creo que es así que seguramente el mercado internacional nos borra definitivamente del mapa, pero yo soy optimista en cuanto a los pagos de los títulos nacionales, y desde mi punto de vista hay oportunidades de compra muy importantes. Vamos a seguir hablando de eso tanto hoy como el martes, sobre las oportunidades de inversión en este ambiente cada vez más enrarecido. Nos vamos con esta información a un corte. Quédese ahí con nosotros. En instantes estamos nuevamente de regreso. Bueno,
aquí estamos y vamos a comenzar a responder las consultas que nos han enviado sobre la situación de las entidades bancarias. Recuerden, como siempre decimos, que se pueden comunicar con nosotros a nuestros números telefónicos que van a aparecer por debajo de la pantalla a lo largo del programa y también a través de nuestra página de Facebook. Vamos a comenzar con la pregunta de María José sobre la situación del Banco Itaú. En el caso del Banco Itaú, Alejandro tiene un patrimonio de 1.016 millones de pesos, depósitos por 6.380 millones de pesos y el resultado que ha acumulado desde diciembre a la fecha es de 5 millones de pesos positivos. Los indicadores están en línea con el promedio del sistema, así que le asignamos una cara sonriente. Bueno, fíjate, parece Oscar está preocupado, ¿no?, por la decisión del gobierno chaqueño, que de la que hablábamos el otro día, metió en la bolsa a la institución, ¿no?, de la provincia, el nuevo Banco del Chaco, y pregunta, ¿no?, por el estado de esta entidad. Bueno, le contamos a Oscar los números del nuevo Banco del Chaco. Tiene patrimonio por 276 millones de pesos, depósitos por 2.523 millones de pesos y el resultado que ha acumulado también desde diciembre es de 16 millones de pesos positivo, por lo cual los indicadores también se condicen con el promedio del mercado. Otra cara sonriente. Muy bien, perfecto, cambiamos de tema y con motivo del Día del Camino, el CESBI presentó hace pocos días un informe sobre el estado de las principales rutas de nuestro país. Yamila presenta las conclusiones más importantes de este informe. Ruta Nacional número 9, 3, 8, 7 y 34. Las carreteras con mayor cantidad de siniestros registrados en los últimos 7 años. El CESBI hace un relevamiento en todas las carreteras del país. Estamos hablando de 40.000 kilómetros que presentan una pavimentación importante respecto de lo que queda en ripio y tierra. Si sumamos autovías y autopistas, estamos hablando de un 5,5% más, pero desde ya que no nos quedamos solo con el pavimento. Hay cuestiones, hay problemas que van más allá y que que tienen una gran participación a la hora de hablar de accidentes. Sí, estamos hablando de la falta de señalización vertical y horizontal en primer lugar. Después, el agua acumulada en las carreteras y así también la falta de luz artificial. Obviamente estamos hablando cuando los caminos están oscuros, no se puede ver. Así que bueno, estas son las principales conclusiones al momento. Es un relevamiento que se viene haciendo desde 2004 para denunciar en rutas nacionales. Se puede ir a la concesionaria, ¿no? O sea, se puede denunciar a la concesionaria, sino a LOCOBI, y en lo que tiene que ver con las rutas nacionales, las rutas que pertenecen a la Red Nacional de Caminos, a las direcciones nacionales, a la Dirección Nacional o a las direcciones provinciales de vialidad. Y antes de terminar, quiero felicitar a los ganadores del concurso fotográfico Recuperar lo Perdido. Allianz ayer hizo la entrega de premios. Estuvimos en Corrientes 299, donde se inauguró la muestra fotográfica con las 30 ganadoras, las 30 destacadas y los 10 premiados, los 3 primeros puestos. Y ante todo, bueno, más allá de que estuvimos con la gente de Allianz, algo para destacar: por cada fotografía que se presentó en el concurso, estamos hablando de 456, se compró 1 metro cuadrado de bosque en la selva misionera, bueno, de selva en realidad, 1 metro cuadrado de tierra en la selva misionera a través del Banco de Bosques. Algo sin lugar a dudas para destacar, para mencionar y para festejar. Muy bien, los bancos y financieras siguen siendo uno de los sectores que reciben más denuncias por parte de los consumidores porteños. En el primer semestre del año, justamente el 11% de los reclamos recibidos en la Dirección de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires fueron dirigidos a estas instituciones. A partir de esto, María Larrauri le preguntó al público cuál es su opinión sobre el servicio que brinda este sector. De acuerdo a la Dirección de Defensa del Consumidor de la ciudad, los bancos y las financieras son uno de los sectores contra los que más se quejan los porteños. Durante el primer semestre del año, el 11% de las denuncias recibidas por el organismo fueron contra ellos. Café Financiero le preguntó a los consumidores cuál es su opinión sobre el servicio que brinda las entidades y en qué aspectos creen que deberían mejorar. Bueno, sobre el servicio de los bancos opino de que el costo es altísimo, que tendría que ser mucho más bajo, y que sobre los préstamos que dan también el interés para mí es usurario. Bancos es según la sucursal que te toque,
porque vos tenés sucursales normales que entrás y salís, y otras directamente tenés que comerte una avanzadora, todas esas cosas. Pero bueno, pienso que es cuestión de la sucursal donde vos tenés tu cuenta, no por otra cosa. ¿Qué es lo que venden ellos? Plata, es la que yo les llevo. Si yo voy con plata y no me atienden, no conocen su negocio. Simple. En los bancos no he tenido ningún inconveniente nunca. Y financieros no voy. Se ve mucho la explotación y los beneficios que tienen los sectores más concentrados. Parece que falta mucho para que trabajen para la gente, para el tipo que tiene dificultades a acceder a los créditos, a la vivienda. Por eso me parece que con mucho que le falta a la ley tanto de la ley del Banco Central como a la de servicios financieros, pero me parece un paso adelante. Bueno, esperemos que las instituciones continúen trabajando para mejorar el servicio que ofrecen a sus clientes. Hay que destacar, ¿no?, que de acuerdo a las estadísticas que presentó justamente la Dirección de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, el 55% de los reclamos recibidos corresponden a problemas con tarjetas de crédito, algo que no sorprende, ¿no?, teniendo en cuenta que las tarjetas de crédito han sido uno de los principales negocios de los últimos años de los bancos a partir, ¿no?, del boom del consumo que hubo en la última década. Vamos a responder ahora una última consulta sobre el estado de una compañía de seguros. Para Juan, que nos consultó sobre la situación de Berkley, esta empresa presenta un activo de 757 millones de pesos, un pasivo de 400 millones, patrimonio 356 millones, resultado 97 millones y primas 537 millones de pesos. Informa 417 juicios, con lo cual con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Muy bien, nos vamos rápidamente a un corte. Quédese con nosotros, que viene Eduardo Curia para analizar los principales temas económicos de la semana. Bueno, muy bien, estamos acá con la presencia de Eduardo Curia para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias. Por venir nuevamente. Bueno, una semana justamente en la que se sintieron las repercusiones de la decisión del gobierno de Chaco de especificar el pago de sus compromisos en dólares. Bueno, a partir de esto, Eduardo, ¿consideras acertada la decisión, ¿no?, del Banco Central justamente de no venderle a la provincia del Chaco los dólares necesarios para honrar sus compromisos? Y todo forma parte del todo, es un salpicado. Todo el tema de racionamiento de divisas, entrar a pormenorizar si tal o cual es medio añudo. Obviamente hubo ruido y podrá haber ruido mañana y así, digamos, forma parte del Me parece gratuito, ¿no?, paisaje. Sí, uno podría decir administrativamente, si no se previó, pero para mí es menor el tema, lo respeto, pero a la postre es menor dentro del tinglado que estamos transitando. ¿Crees que esto no va a tener ninguna consecuencia en el funcionamiento? Es un matiz más. Muy bien. Eduardo, ¿y cómo está viendo, digamos, usted hablaba del tinglado que estamos transitando? ¿Cómo está viendo este tinglado que se han puesto de octubre a la fecha, digamos? ¿Qué balance haría de eso? Bueno, es una opción, en tanto lo que quizá me parecía más correcto, una propuesta integral con un eje en una devaluación de cierta magnitud a fines del año pasado, aprovechando el triunfo de Cristina. Pero bueno, el camino es diferente, se confirma en esencia la política cambiaria y el racionamiento, que a mí no me gusta, es coherente con aquello. Y después cuando uno entra en este túnel, se van empalmando medidas tras medidas. Es probable que si apuntando al año que viene uno tiene cierta distensión por la bendita soja, el tema Brasil, menores vencimientos, un lote adicional de reserva de divisas de pie a cierto alivio de las restricciones, quizás más del cuenta corriente y de cuenta comercial, y eso compagine con un ciclo de actividad que puede mejorar algo, ¿no? Pero no hay solución, digamos, a los problemas de fondo, por lo que interpreto de lo que usted dice. Tema que para mí es un deslizamiento modélico de aquel, para mí notable, de la primera parte larga de la década pasada, esa macro se perdió
y hoy tenemos un esquema distinto que me parece bastante más precario que el de aquel momento. Y por supuesto parece que no hay modificación respecto a esta opción, ¿no? Esta semana también se conocieron, ¿no?, los últimos datos de la inflación que publica, ¿no?, el Congreso a partir de los datos de las consultoras privadas. Una inflación que el dato anual da el 24,3%, que marca, ¿no?, una pequeña suba en relación a lo que viene sucediendo en meses anteriores. Todos los meses un poquito más, ¿no?, del 24,1 en julio, al 24,2 en agosto, al 24,3 en septiembre. ¿Crees que esta situación va a continuar? Digamos que la inflación va a continuar aumentando mes a mes. No sé, lo que veo es presiones en esa dirección. ¿Por qué? Porque primero hay un elemento inercial de la inflación sobre el cual yo mucho repiqueteo, que parece muy sólido, e incluso en un año de desaceleración económica importante, la inercia persiste fuerte, empinada. Y después están los elementos monetarios de acomodación y el tema fiscal también, que trata de hacer en un año de desaceleración algo de anticiclicidad. Y entonces el conjunto define un marco de presión inflacionaria. Dentro de muy poco ya vamos a estar discutiendo los salarios para el año que viene, y bueno, sin un marco, llamémosle antiinflacionario, aunque sea gradual o lo que fuere, pareciera que hay un camino de reciclaje. Y ese camino de reciclaje tiene a su vez como réplica o contracara el problema cambiario real, que se hace cada vez más grave. Más grave. Algunos analistas hablan, ¿no?, de una inflación, por ejemplo, del 35, del 40% para el año que viene, en un escenario justamente de campaña electoral. ¿Ves ese escenario como algo factible? No le asignaría la mayor probabilidad. Sí, ratificando lo dicho antes, un nivel inflacionario efectivo bastante importante. Pero, insisto, hay incógnitas o interrogantes que develar, como es la política salarial, cómo se manifiesta la inercia inflacionaria. El presupuesto, si uno lo toma como algo que se efectiviza, plantea un esquema anticíclico en el ciclo alto, que sería teóricamente correcto, pero después hay que ver cómo fructifican los hechos. Entonces hay que ver cómo esas variables se definen para tener más encuadrado el año que viene, ¿no? Eduardo, una de las variables que más sufrió la desaceleración este año fue la inversión en la Argentina. ¿Qué interpretación hace usted de esto, digamos? ¿Cómo puede jugar de acá en adelante esa fuerte caída de la inversión? Bueno, en la explicación me parece que hay varios factores. Hay factores de oferta, juego de expectativas, el tema de racionamiento de divisas también ha influido. Entonces me parece que, aunque podamos esperar que algo se oxigene la inversión con la mejora del ciclo, me parece que hay un tema de expectativas, de análisis, los animal spirits, de lo que hablaba, que me parece... El trazo cambiario también, ¿no? El tema de llamemos de la distorsión de precios relativos, se hace cada vez más pesada la discusión de las paritarias. Entonces me parece que es un ambiente un tanto cargado, que no es el mejor para el tema de la inversión, más allá que algo se recomponga. Ahora, también es cierto que este ciclo, digamos, pequeño, si se da, del 2013, la posibilidad de que se confirme en el tiempo y a su vez recicle va a depender mucho de la inversión. Si no, corre riesgo de ser serrucho, ¿no? Claro. Muy bien, bueno, Eduardo, muchas gracias por haber estado nuevamente aquí. Y una conclusión final importante, ¿no? El 2013, un año clave para predecir o prever lo que viene después, lo que viene más adelante. Así que tendremos que estar atentos a ver si se recupera la inversión y si se generan las bases para continuar con el crecimiento más adelante. Nos vamos entonces con este análisis. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.